conozcamos un poquito sobre estos antecedentes políticos, tanto de Grecia y Roma. ¿Ya? Lo primero que tenemos que abordar o conocer un poquito o manejarnos un poquito en esta temática es cómo era la representación política en ambas culturas. ¿Ya? En el caso de Grecia, se le adjudica el honor de que ellos son los padres de la democracia, ¿ya? Que la democracia tuvo sus orígenes en Grecia, ¿ya? Donde el poder estaba en manos de los ciudadanos. ¿Ya? Los ciudadanos, ellos podían elegir sus autoridades, podían tomar muchas decisiones, tenían mucha injerencia en lo que pasaba en Grecia, ¿ya? Y era algo muy importante dentro de, era como un sello griego el hecho de tener una democracia y una participación ciudadana bastante importante, pero eso sí solamente estaba restringido para aquellas personas que tenían características de ciudadano y esas personas eran los hombres, ¿ya? Y era muy importante las asambleas sociales donde se reunían todos los ciudadanos a tomar decisiones importantes, ¿ya? Y bueno, siempre señalan que uno de los grandes representantes de la democracia era Pericles, ¿ya? Que era un gran político para la época, ¿ya? Porque tenía el don del habla, el don del diálogo para hacer o presentar sus postulados. ¿Ya? Nosotros tenemos que tener en consideración que las dos polis más importantes de Grecia son Atenas y Esparta, ¿ya? Y en la polis de Atenea se consolidaba todo lo que era el tema o la semilla de la democracia o la semilla de la representación política. A diferencia de Esparta, que tenía más que todo unas características de índole expansionista, de índole guerrera, de preocuparse de la defensa de Grecia, ¿ya? Entonces tenían como características bastante separadas ambas polis, ¿ya? En el caso de Roma, cuando hablamos en Roma se habla de ciudades, ¿ya? Ellos también tenían la idea de democracia, pero a través de la idea de la república. ¿Y qué significaba esto? Que ellos ya pensaban en el tema del sistema de votos, ya consideraban que el poder del Estado debería estar representado en varias aristas, no solamente en una persona, ¿ya? Y también surge también el hecho de que los ciudadanos de más alto rango o de más alto ingreso tenían derecho o podían acceder a ejercer cargos públicos en este órgano que ellos llamaban el Senado. ¿Ya? Otro punto importante que hay que considerar, que ellos tenían nombres para sus representaciones políticas, ¿ya? En el caso de Atenas vamos a tener a los magistrados, que son funcionarios que son elegidos pues, en estas asambleas y tienen ciertas funciones específicas dentro de lo que es el gobierno, ¿ya? Y tiene que ver con temas de administración, temas de gestión, ¿ya? Eso es lo que ven los magistrados en Grecia, ¿ya? También vamos a tener otra representación política que es la Iglesia, ¿ya? Y esta tiene como función determinar todos los procesos de cómo se votaba, ¿ya? Podríamos decir que la Iglesia era como un CERVEL en el tiempo, pero también se preocupaba y atendía los temas de los impuestos, ¿ya? También tenía una injerencia en el ámbito económico y también tenía injerencia en el punto religioso, ¿ya? Por ejemplo, ellos se encargaban de quienes iban a vigilar las ciudades desde la zona alta, ¿ya? ¿Quién va a custodiar las armas? Cuáles son los recursos destinados a protección y seguridad de la ciudad, cuánto va a ser lo que se le va a entregar en recursos al ejército espartano para proteger la ciudad, ¿ya? Todo eso lo veía la parte de la Iglesia, ¿ya? Y otra parte de la organización política de Atenas en Grecia estaba en manos de los tribunales populares, ¿ya? Que estaban constituidos por alrededor de 5.000 ciudadanos que eran elegidos por sorteo. ¿Ya? ¿Y cuál era la función que tenían estos tribunales populares? Era poder juzgar todos aquellos delitos que no fuesen delitos de sangre, ¿ya? O sea, como por ejemplo los robos,
daños a la propiedad privada, daños en lugares públicos, ofensas a los dioses y ese tipo de temas, ¿ya? Si no había una condición de que a alguien se le haya dado muerte o condiciones de asesinato, ahí no era la jurisdicción de los tribunales populares, ¿ya? Sino como delitos menores se encargaban a este tipo de tribunales. En el caso de Roma, nosotros vamos a tener en su constitución y organización política, vamos a tener a los cónsules, ¿ya? Que son elegidos por un periodo de 1 año, ¿ya? Y una de sus grandes funciones era el ejercicio del poder militar, ¿ya? Todo lo que tenía que ver con seguridad, con orden, ¿ya? Con expansión, lo veían los cónsules, ¿ya? También teníamos los comicios o asambleas que tenían que ver con toda la parte de los sufragios, era como en el caso de Grecia, era la iglesia que se encargaba de la parte de votar, y aquí los comicios o asambleas también se encargaban de todo lo que tenía que ver con los sistemas de votos, ¿ya? Como lo conocemos hoy por hoy en nuestro país, era como lo que nosotros conocemos hoy por hoy de las funciones que realiza el CERVEL, ¿ya? El servicio electoral. También tenemos los magistrados pretores, que ellos son los que encargados de administrar la justicia en Roma, ¿ya? Y vamos a tener a los ediles, que son los que se encargan de dirigir la policía menor, ¿ya? Encargada de lo que es la vigilancia en estos mercados, que eran lugares públicos donde se intercambiaban diferentes productos y también eran espacios de interacción social. Entonces, esta especie de policía, o lo que conocemos hoy acá en Chile como carabineros, eran los que se encargaban de vigilar todo lo que acontecía y que no se dieran mayores percances en los mercados, ¿ya? Estos centros de reunión social y centros de comerciales, y también se encargaban de la regularización de los precios, ¿ya? Lo que buscaban era que se pagara el precio justo por los productos y no hubiese problemas de que alguien estuviera causando usura o estuviera estafando a las personas de Roma, ¿ya? Y también vamos a tener a los cuestores, que eran los que se encargaban de administrar el tesoro público o las arcas fiscales, ¿ya? Y esto estaba en el templo de Saturno, donde se protegía y se administraba todos los recursos públicos que tenía Roma. Ya ahí se tomaban las decisiones, esto se destina a actividades sociales, esto se destina a los dioses, esto se destina a los ejércitos, ahí ellos veían hacia dónde se distribuían los recursos que tenía Roma en ese momento, ¿ya? También desde el punto de vista judicial, ya profundizando en el tema judicial, podemos saber que las leyes en Grecia eran normas que establecían obligaciones, pero a la vez también establecían derechos para estos ciudadanos, ¿ya? Y también tenía que ver con determinar las sanciones que pasaba si tú no cumplías con tus obligaciones, ¿ya? O sea, en ese tiempo ya se encargaban de que tú eras sujeto de derecho, pero también eras sujeto de obligaciones. O lo que nosotros decimos hoy por hoy, que somos sujetos de deberes y derechos, ¿ya? Lo que sí enfatizamos mucho es lo que son los derechos, pero a veces nos olvidamos de cuáles son nuestros deberes. ¿Ya? Ahí hay que analizar un poquito y tratar ese tema, sobre todo con estos pequeñitos de tercero básico, ¿ya? Y también establecían que habían sanciones tanto desde el punto de vista penal, desde el punto de vista civil y a aquellos delitos que fueran en contra del Estado romano, ¿ya? Este tipo de leyes se basaban en costumbres, pero para evitar que hubiese algún problema derivado de las diferentes interpretaciones de las leyes, optaron por escribirlas, dejarlas escritas, ¿ya? Para que todas las personas pudiesen conocerlas, ¿ya? Ahora, si no todos sabían leer y escribir, se establecían un sistema de vocería donde se iban socializando cada cierto tiempo en los lugares públicos las leyes de Grecia,
¿ya? En el caso de Roma, también eran leyes basadas en las costumbres, todas se sustentaban en las costumbres de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, ¿ya? Sustentándose mucho en lo que es la ética, la concepción del bien y el mal, ¿ya? Y ellos redactaron las 12 tablas, ¿ya? Donde ellos codificaron su derecho, entonces fue escrito y fue conocido por todos y fue socializado, cada cierto tiempo se socializaba en lugares públicos estas 12 tablas, ¿ya? Y a partir de Roma fue donde se establecen los conceptos de derechos y deberes de las personas, ¿ya? También el objetivo de este derecho romano era impartir la justicia de una manera correcta, de una manera honesta, de que todos tengan acceso a la información, ¿ya? Y ya después, en el siglo IV después de Cristo, a través del emperador Justiniano, él reunió todas estas tablas, las unificó y las redactó en un solo documento llamado el Código Justiniano, ¿ya? Y que este Código Justiniano es uno de los primeros precedentes del derecho romano e incluso sigue presente, como señaló Ángelo hace un momento, está presente en el derecho judicial contemporáneo de muchos países de los diferentes continentes, ¿ya? O sea, su nivel de injerencia, su nivel de impacto es transversal prácticamente al mundo entero, ¿ya? En todo el mundo, para administrar justicia o para entregar los lineamientos de la abogacía, sí o sí en algún momento tienen que pasar o tienen que analizar lo que es el derecho romano, ¿ya? Después, con el punto de vista de la religión de estas culturas, ¿ya? Como bien señalaron ustedes en oportunidades anteriores, ya todos estos dioses tenían características antropomórficas, ¿ya? O sea, tenían características similares a la de nosotros. Tenían un rostro, y las representaciones de ellos a través de estatuas o esculturas era de personas, ¿ya? Y había un gran fervor hacia los dioses, tanto en el caso de Grecia como en el caso de Roma. Había muchos monumentos, había muchas construcciones que tenían que ver con ello. También todos estos dioses estaban, por lo general, conectados a un elemento natural. Ya estaba el dios del mar, el dios de la casa, el dios de los aires, ¿ya? También estaban asociados a valores, ¿ya? Como el amor, la sabiduría, ya estaba muy, los dioses de carácter femenino estaban más asociados a temas domésticos o a temas del hogar, a temas de la familia, y el caso de los dioses masculinos estaban asociados más que todo a temas de organización, a temas de gestión y a temas de la guerra, ¿ya? Y todos estos dioses tenían sus respectivos santuarios, se les rendía culto, ¿ya? Y esa es cómo se consolidaba la religión romana y griega, y era un punto de conciliación porque lo que sí todos tenían en común eran el fervor hacia los dioses, ¿ya? Estos dioses también tenían consideraciones o magnitudes de dioses castigadores, ¿ya? Si somos buenas personas, vamos a tener buenas cosechas. Si somos buenas personas, vamos a tener a nuestra familia sana. Si somos malas personas, la cosecha no va a ser buena este año. Van a venir fenómenos naturales. Cada vez que había un fenómeno natural, lo asociaban a que ellos se habían equivocado o que habían sido malas personas, ¿ya? Entonces, la religión orientaba mucho el día a día de las personas, tanto en Grecia como en Roma.